Alberto Nájar, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, mi querido Alberto. Oye, yo de entrada te preguntaría, escuchamos al ministro Saldívar, hay un fragmento incluso de esta charla que él da en donde, pues de plano le dice a Gómez Montt que el presidente recuerda que puso un ministro, no un secretario de Estado. Y luego escuchamos a Margarita Zavala, ya con diferentes expresiones. ¿Qué entendemos de esto, mi querido Alberto? ¿Es cinismo por parte de los Calderón Zavala? ¿Viven en su propia realidad? ¿Cómo lo leemos? Mira, el matrimonio Calderón-Zavala pues viven en su mundo paralelo, alentado por las personas que todavía creen que Felipe Calderón, este sujeto impresentable, fue un buen presidente de México. La verdad que no sé también en qué parte del universo viven, pero bueno, más allá de eso, sí, a mí me parece que lo que contó el ministro Saldívar, pues es una muestra clarísima de la forma en cómo ejerció la administración pública Felipe Calderón entre 2006 y 2012, cuando fue impuesto como presidente de la República, y que lo muestra tal cual es, un personaje de esas características que aplica la política a su beneficio solamente a partir de sus propios intereses, de la forma muy personal como él concibe todo su alrededor. Y es una muestra clarísima de que ocurrieron muchísimas omisiones que devinieron en actos criminales. Tiene razón el presidente López Obrador. Sería muy difícil pensar que hubieran ordenado esto que ocurrió en la guardería ABC, pues es claro que no es por allí. Pero lo que sí es muy creíble es que este hecho criminal que involucraba a la familia de la esposa del presidente, Margarita Zavala, pues tomó la decisión de actuar para proteger y esconder lo que pudiera ocurrir de responsabilidades para la familia presidencial, pues como efectivamente ocurrió. Así es que yo no tengo duda de que en efecto hubo una operación del gobierno de Felipe Calderón para tratar de impedir que llegara la justicia a las víctimas de este accidente. Y también no tengo ninguna duda de que lo que planteó el ministro Saldívar, de que casi una buena parte del equipo de colaboradores de Felipe Calderón hicieron antesala, tomaron por asalto la Suprema Corte para impedir que se emitiera la resolución que hizo el ministro Saldívar en torno al caso de la guardería ABC se llevara al pleno como finalmente ocurrió. Así es que pues sí, lo que narra el ministro presidente de la Suprema Corte es una muestra del tipo de política que llevan a cabo varios personajes de la política mexicana, por supuesto, y de la cual Felipe Calderón es una de las muestras más condenables, más execrables de la política mexicana. Calderón es una muestra de lo podrido que llegó a estar la política, el ejercicio político en México, y él es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y bueno, la defensa de Margarita Zavala, que era esperable, pues no podíamos esperar otra cosa que dijera que no es cierto, pues se enredó mucho. La verdad que también es una muestra de por qué es tan criticada Margarita Zavala en su forma tan complicada de expresarse cuando se quiere explicar algo en términos políticos, porque como dice una cosa, dice la otra. Y pues así ha ocurrido en estas horas con Margarita Zavala. Oye, precisamente en este tema, mi querido Alberto, el caso de la guardería ABC, por ejemplo, un caso que yo recuerdo, mucho se mencionó solamente en México pueden morir así 49 niños y no pasa absolutamente nada, o se justifica de tal manera que parece que no sucede nada, ¿no? Cuando están involucrados apellidos y demás. ¿Es el sello de ese sexenio, el de Calderón, el caso de la guardería ABC, o hubo algo más? Ya es el tema de la guerra contra las drogas, entre comillas. Pero ¿en dónde ubicamos a la tragedia de la guardería ABC? Pues sí, es parte de ese sello, de ese sexenio sangriento que vivimos los mexicanos. Desgraciadamente no había ocurrido algo tan dramático en un gobierno, yo creo que desde Victoriano Huerta, y me atrevo a decir que Victoriano Huerta se quedó corto en comparación con este impresentable sujeto. Y sí, es una enorme tragedia
pues que revela una cantidad impresionante de omisiones, de corrupción, sobre todo, de corrupción, en el caso de las guarderías subrogadas, como ya se demostró con la ABC, y otros muchos temas. No hay que olvidar que Felipe Calderón, sí, está marcado por su obsesión por el baño de sangre en que metió a México, pero también por la corrupción. No hay que olvidar la Estela de Luz, por ejemplo, que fue un caso también de enorme dispendio de recursos. Lo que sucedió con la inundación de Tabasco, de Villahermosa, que ahora sabemos que ocurrió por la decisión de proteger a empresas productoras de energía, que básicamente impidieron que las presas que en Tabasco se desahogaran, más bien impidieron que hubiera un control específico de las presas en Tabasco, y en 2007 pues, se provocó una inundación de medio estado por completo, y eso se sabe ahora que fue atribuible a una decisión del gobierno de Felipe Calderón. Y como otros, pues puedes tú contar elemento, lo que dijo de los jóvenes asesinados en Salvarcar, por ejemplo, esta obsesión de perseguir jóvenes, esta obsesión de convertir a mujeres y niños en víctimas de una guerra desatada nada más por la ambición de este sujeto de legitimarse en una elección absolutamente fraudulenta. Y así fue. Desgraciadamente, México ha tenido épocas oscuras en su historia, y esta, la de 2006 a 2012, es sin duda una de las más oscuras, Jesús. ¿Qué hay detrás, mi querido Alberto, de esta protección que se le brindó a Felipe Calderón, que se le brindó a Margarita Zavala? ¿Era una forma de operar de la clase política? ¿Sientes que ha habido un cambio hasta el momento? ¿Qué hay detrás cuando nos enteramos, por ejemplo, de lo que dice el ministro Saldívar, que son cosas muy graves? Es decir, se evitó, y sobre todo se evitó sentar un precedente que seguro hubiera recaído tarde o temprano en Calderón. Mira, hay detrás el interés de empresarios financieros que invirtieron muchísimo dinero, no solamente en la campaña de Felipe Calderón, sino también en el establecimiento de un modo de hacer la administración pública que les beneficiaba a ellos. No hay que olvidar que Vicente Fox tomó la decisión de que su gobierno sería empresarial, y por lo tanto benefició a muchos grupos de empresarios, no solamente en México, sino también de otras partes del mundo. El entonces candidato Andrés Manuel López Obrador representaba una amenaza seria y contundente para estos intereses económicos que se estaban cebando en la desdicha de muchísimas personas, y también en las arcas públicas, en el erario, pues. Entonces, lo que había detrás para proteger a Felipe Calderón y para que el sujeto no hablara, pues era dinero, muchísimo dinero. Hay también el interés de de una buena parte de la sociedad mexicana que se decanta, que está muy en la idea de que hay que aplicar la mano dura, durísima. ¿Para qué? Pues para protegerse a estas personas del otro, de cualquiera que no piense, que no hable, que no sienta o que no coincida políticamente con ellos, necesita ser eliminado. Esos son los votantes de Felipe Calderón, las personas que actúan con clasismo, que no entienden, que no soportan a indígenas, que no soportan a los pobres. Estos son también los que han abonado para que se proteja a Felipe Calderón, que, insisto, él nada más es una muestra podrida, muy podrida, pero una muestra al fin de un sistema político pues que ha operado en México durante muchísimo tiempo, y pues que empezaría a cambiar a partir de 2018. Mi querido y admirado Alberto Nájar, yo te agradezco como siempre tu generosidad con la octava. Al contrario, mi querido Jesús, muchas gracias por tu generosidad, por tu paciencia, y a todos los que nos escuchan y ven en este medio tan importante como es la octava, que en algún tiempo, Grupo Radio Centro, ya lo he dicho, pues fue mi casa cuando llegué a Ciudad de México. Totalmente, y sigue siendo, mi querido Alberto. Fuerte abrazo. Abrazote, cuídense.